Israel, como pueblo, las 12 tribus, el pueblo escogido de parte de Adonai. Pero ¿cómo podemos definir el concepto de salvación cuando esa casa de Israel se ha dividido en una casa llamada Judá y en otra casa llamada Efraín? Bienvenidos a este tiempo aquí en Israel Casa Integral. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Esta es su casa, Israel Casa Integral. Bienvenidos. Bueno, mis amados, venimos considerando durante esta jornada un tema apasionante frente al concepto de salvación. Y frente al concepto de salvación se hace necesario tener algún fundamento ya mencionado con claridad, muy bien definido en nuestros corazones. Cuando en el libro de Devarim, en el capítulo 7, que fue nuestro cierre en el día anterior, leemos el texto y se habla del pueblo escogido de Adonai, Israel, el pueblo escogido por Adonai. Ese pueblo escogido nos está haciendo mención a las 12 tribus, la casa de Israel. Sin embargo, vimos y hemos desarrollado esta jornada cómo, desde el momento en que esa casa de Israel parte en dos, la casa de Judá y la casa de Efraín, 10 tribus, nos preocupamos por aclarar en esa diferencia de opinión cuando entonces tenemos salvación. Como parte de la conclusión de nuestra jornada en el día anterior, mencionamos, para la comunidad judía en el tiempo del día de hoy, para este tiempo, para la comunidad judía hacer techuvá, arrepentimiento. Número 2, sedaká, dar. Y número 3, atención, número 3, servir, dar la buena obra. Esos tres elementos, entre ellos tefilá, recuerden, sedaká, techuvá y tefilá. En ese sentido, el pueblo judío considera que hay salvación. Vimos que la salvación ellos la ven desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista del pueblo escogido. Fuimos sacados de la condición de esclavitud y desde ese punto entendemos salvación, estando, digámoslo, entre comillas, a cuentas con el Eterno. A cuentas con el Padre, repito, en arrepentimiento, en dar, maser, la ofrenda, y a su vez en tener un nivel alto, digámoslo, elevado de oración. Por eso cuando nosotros vemos a nuestros hermanos de la comunidad judía, pues evidentemente podemos notar en ellos, sí, claro que sí, un nivel muy alto. En cuanto a la oración, sí, por supuesto que sí. Ya quisiéramos en la casa de Israel tener esos niveles elevados de oración. Durante todo el día, temprano en la mañana, al atardecer, en la noche, todo el tiempo oración, oración. Ahora bien, para entrarnos ya a nuestra jornada para el tiempo de hoy, quiero que me acompañen por favor al libro de Lucas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas y vamos a tomar el capítulo 3 del libro de Lucas y le vamos a leer desde el contexto. Leámoslo desde el principio en el capítulo 3.
Al texto dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lasinias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, observen que aquí hay un plural, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Adonai a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Creo que aquí podríamos hacer un punto, paréntesis para una tarea. Definamos quiénes son Anás y Caifás. ¿Quiénes son estos? ¿Por qué no hay un Cohen Gadol, un sumo sacerdote? Porque aquí tenemos dos. ¿Qué vínculo existe entre Anás y Caifás? ¿Quién era Anás? ¿Quién era Caifás? Porque vamos a ver cómo aquí se ocurre un acontecimiento histórico extremadamente importante. E incluso tenemos que preguntarnos si ese sacerdocio era un sacerdocio de orden levítico. Por favor, presten mucha atención a la pregunta. Espero que usted en la tarea lo conteste. Envíenme por favor la tarea, porque tenemos que preguntarnos si Anás y Caifás vienen de ser levitas, ¿verdad? Son judíos. ¿Quiénes son Anás y Caifás para el tiempo del Imperio Romano? Verso 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán. ¿Quién? Juan, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Adón, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Adonai. Verso 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8, y concentrémonos en el verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Este texto, que repito, como siempre lo leemos de una manera muy sencilla, y estoy seguro que usted ha leído este texto en muchas ocasiones, tiene un trasfondo extraordinariamente importante. Quiero resaltar nuevamente, repito, el verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Miren qué interesante historia. Porque estamos mencionando, hasta donde vamos en nuestro texto esta semana, que para los hermanos de Judá es importante la tefilá, la sedaká y la techuvá. Punto. Oración, ofrendas y arrepentimiento. Salvación. Pero Juan hace un llamado de atención ¿a quién? Al pueblo judío. Aquí estamos hablando de Anás y estamos hablando de Caifás y estamos hablando de que estos personajes como sumos sacerdotes, de seduceos, atención, y la comunidad judía, y Juan les habla una palabra y les dice: deben hacer frutos de arrepentimiento, pero no comencéis a decir vosotros mismos que tenemos a nuestro padre Abraham. A ver cómo lo podemos aplicar en términos del siglo XXI. Para hoy, es que nosotros somos discípulos sadik, es que nosotros somos varones kadosh,
es que nosotros estudiamos raíces hebreas de la fe. Es que nosotros hicimos tevilá. Es que nosotros ya tuvimos brit milá. Es que nosotros también estudiamos hebreo. Es que nosotros estamos en Torá. Pues no es necesario que empieces a mencionar que dependemos de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob para hacer relevante tu integridad. Porque aquí vamos a empezar a notar que no es suficiente solo con decir, no es suficiente solo con pensar, no es suficiente solo con creer, no es suficiente solo pensando que porque usas un talí, unos tzitzis o te reúnes en un Shabbat, hay salvación. Muy importante lo que estamos empezando a desarrollar. Es decir, no importa quiénes somos, por favor. No importa quiénes somos, debemos tener un nivel de arrepentimiento. Y si lo miramos un momento aquí mismo en el libro de Lucas, en el que estamos ahora, en el capítulo 13, leámoslo en contexto con el verso 1 en adelante, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Yeshua les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahí está hablando Yeshua. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por lo tanto, los antepasados no garantizan una conversión espiritual. Amados, no se trata de qué familia vienes, no se trata si perteneces a la tribu de acá o a la tribu de allá y el ADN te muestra que eres de la tribu de Leví o que eres de otra tribu distinta. No, ya no podemos seguir escuchando estas cosas que eventualmente aquí escuchamos. Es que me dice el ADN y ahora yo soy de la tribu de Leví. No, pues ahora todos son de la tribu de Leví, ahora nadie es de las demás tribus. Bueno, qué bien. No sé contra qué muestra sanguínea probaron eso, pero bueno. Incluso nosotros vemos como Nicodemo, un principal de los judíos, tuvo que nacer de nuevo o nunca podría ver el reino de Adonai. Veamos ese texto maravilloso. Vamos un momento al libro de Juan. ¿Les parece? Acompáñenme por favor al libro de Juan y veamos en el capítulo 3 y en el verso 8. Juan capítulo 3, veámoslo en el verso 1 en adelante. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Subraye por favor, entre la tribu de Judá. Este, Nicodemo, vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Adonai como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Adonai con él. Respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Entendimiento, razonamiento, conocimiento, la lógica, la razón, el pensamiento del hombre. ¿Cómo puedo yo, siendo un hombre viejo, nacer de nuevo? ¿Qué pregunta? Entonces, inmediatamente Yeshua le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer de nuevo? Y le responde Yeshua, verso 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del ruach, no puede entrar en el reino de Adonai. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del ruach, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido. Mas si no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y Yeshua le manifestó: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú un hombre que ha estudiado la Torá por tantos años, por generaciones, y no sabes aún esto? Creo que esto lo está hablando hace muchos años para que lo entendamos justamente ahora, en este tiempo. Entonces en el verso 11 dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Verso 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Atención, Yeshua le está hablando a un judío conocedor de la palabra por generaciones, un hombre estudioso de Torá, y le dice: ¿y tú que tanto has estudiado Torá, no puedes comprender estas palabras que te estoy entregando? Si no puedes creer en estas cosas terrenales, ¿cómo pretendes siquiera pensar en reconocer las cosas verdaderamente celestiales? ¿Cómo puedes pensarlo de esta manera? Pero sí te digo una cosa: para todo aquel que en Yeshua cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, vamos con un principio que hemos traído durante toda la semana. El que cree en Yeshua HaMashiach, ese es el requisito. Creer en Yeshua HaMashiach. ¿Qué tenemos hoy con nuestros queridos amados hermanos? Pues que no tienen esa creencia, esa fe, esa emuná en reconocer a Yeshua HaMashiach. Muy bien. Ahora, vemos cómo en otra línea un poco más adelante, Rab Shaul, el apóstol Pablo, enfatiza precisamente en la necesidad de la fe. Y cada uno de sus escritos, las cartas paulinas, los textos de Pablo, nos especifican y nos fundamentan en la fe. Vemos cómo Abraham es un claro ejemplo y es llamado así, el padre de la fe. Fue un hombre que además la palabra nos dice que fue justificado por la fe. Es decir, aparte de la Torá, Abraham sabía que había tenido una conexión, una comunicación directa con el Padre. Y por eso la palabra dice en el libro de Gálatas, ya lo vamos a leer: así Abraham creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por favor, vaya al libro de Gálatas. Vayamos un momento, todos juntos, por favor, acompáñeme. Gracias por tomar nota aquí en el texto, en el chat, por favor, gracias. Libro de Gálatas. Tomemos en el libro de Gálatas el capítulo 3. Y en el capítulo 3 veamos el verso 6 en adelante. Hay un título allí que nos dice: el pacto de Adonai con Abraham. Así dice la palabra: así Abraham creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, no os hartéis de decir que son hijos de Abraham y por lo tanto hay salvación. Porque para ser hijos de Abraham el requisito principal es la fe. Porque por la fe Abraham creyó y le fue contado por justicia. Vamos bien, estamos captando bien. Ahora, el verso 8 dice: y la escritura, previendo que Adonai había de justificarse por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones, Abraham.
pero aquí ese en ti serán benditas, tenemos que estudiarlo, porque serán benditas en ti las naciones de la tierra, siempre y cuando, sí o sí, aquí está esta premisa, tengan fe y crean en Yeshua HaMashiach. Muy importante, muy importante. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, no se trata de las obras de hacer, simplemente nos quedamos con hacer las obras, pero no tenemos ni la emuná, ni la tefilá, ni la techuvá. Estamos caminando en emuná, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en la Kadosh Torah para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. En este texto que vamos desarrollando del libro de Gálatas, nos habla con absoluta claridad de la importancia de la emuná. Cuando nosotros venimos caminando en ese proceso nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y se los he dicho y lo he mencionado en tantas ocasiones, caminamos en fe, no caminamos por vista, hermanos. El propósito de la Torá, el propósito de la palabra, no es caminar con el entendimiento, la lógica y la razón. No significa que no lo tengamos, no significa que no lo entrenemos, no significa que no lo utilicemos. Significa que hay cosas que razonablemente, que lógicamente las podemos entender a la luz del entendimiento, del intelecto, de la academia, de la lógica y de la razón. Pero hay cosas que cada uno de nosotros, en la medida en que crecemos en el carácter y en la madurez de Yeshua, en la mente de Yeshua, entonces veremos las cosas que son realmente sobrenaturales. Porque ¿qué le dijo a Nicodemo? Si no puedes creer estas cosas que son terrenales, ¿cómo pues podrás creer en aquellas cosas que realmente son sobrenaturales? Las que verdaderamente dependen del propósito del Padre y que tal vez no estamos preparados para recibir. Dice la palabra, no recibes porque no sabes pedir. Tenemos que aprender a pedir el favor de Adonai, y ayer lo mencionábamos, no desde un punto de vista materialmente intelectual, que la casa, que el carro, que esto, que lo otro, lo material. ¿Por qué no pedimos sabiduría? Es el primer punto. ¿Cuántas veces, yo pregunto y quisiera escuchar a algunos de ustedes, escríbanlo en el chat, por favor? ¿Cuántos de nosotros realmente alguna vez frente a la adversidad, frente al momento crítico, frente a la dificultad, frente a la circunstancia crítica en tu salud, en tu economía, en tu familia, en el aspecto laboral, donde quiera que hayas estado, has hecho un stop en el camino y te has presentado a la presencia del eterno Hashem y le has dicho, Padre, dame sabiduría, clamo a ti a esta hora, eterno Padre, sabiduría, 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 porque para tomar una decisión, para tomar una acción, para salir de esta situación, no lo puedo hacer en mis propias fuerzas ni en mi propio entendimiento, solamente lo puedo hacer si me das la sabiduría. Permítanme, aquí, en la medida que estoy conversando con ustedes, la mente vuela con tantas cosas y vino a mi mente un pequeño chiste, paréntesis, un punto, un chiste. Le pregunta un niño pequeño, 5 años, a su abuelo, un hombre mayor, canoso, un hombre de experiencia, de conocimiento, de inteligencia, un hombre muy conocedor de las cosas en la vida. Le pregunta a ese pequeño niño de 5 años y le dice, abuelito, tengo una pregunta para ti. Sé que eres un hombre gran, muy sabio y quiero que me ayudes con esta respuesta. Hay un hombre que tiene 3 casas. Una casa es de paja. La otra casa es de madera. Y la otra casa es en ladrillo. Resulta que las 3 casas se han incendiado. Viene la ambulancia y en ese momento te pregunto, ¿cuál de las 3 casas apagará primero?
Entonces el hombre sabio le dijo, bueno, pues la primera que tiene que apagar, el hombre sabio le dijo, la primera que tiene que apagar será la de paja porque quemará más rápido. Le dijo, no, abuelito. Bueno, en ese caso la de madera, porque la madera también es muy afectada con el fuego. Entonces supongo que decidirá, si ya se quemó la primera que es de paja, decidirá apagar la segunda que es de madera. Le dijo, no, abuelito, tampoco. Bueno, pero en ese caso la única que queda apagará el fuego de la casa de ladrillo. Le dijo, no, abuelito, estás equivocado. Pero ¿cómo que estoy equivocado, hijo? ¿Cómo crees que me he equivocado? Le dijo, abuelito, ¿cuándo tú has visto que una ambulancia apague fuegos? El que lo entendió, dice la pastora Pili. Así es que ese entendimiento lógico y ese razonamiento que nosotros presentamos, muchas veces no escuchamos lo que tenemos que escuchar, no vemos lo que tenemos que ver, sino que damos por sentado, damos por hecho que así ocurrió, que así sucedió o que así debe suceder. Pero repito, nos damos cuenta que estamos extremadamente equivocados. Ahora bien, en este proceso que estamos desarrollando, dice la palabra, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión del corazón en espíritu, no en letra. Libro de Romanos, capítulo 2, verso 28. Es decir, la salvación es una obra del Ruach HaKodesh en el corazón. Por tanto, ser descendencia judía no hace que en el cielo sea un hogar. Estar físicamente circuncidado no garantiza un lugar en el reino. Solo, dígalo conmigo, solo la gracia de Mashiach, a través de nuestra fe, de nuestra emuná en Yeshua HaMashiach, puede salvar. Vamos caminando, vamos avanzando a un punto que vamos a llegar un poco más adelante, que espero contar con su participación porque sé que vamos caminando hacia un punto extremadamente importante. Vamos a ir un momento al libro de Efesios, en el capítulo 2, por favor acompáñeme, libro de Efesios, capítulo 2, y leámoslo en su contexto. Leamos el capítulo 2 de Efesios, que es extremadamente importante para lo que estamos tratando. Dice un título allí, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos o deleites y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, No, mi amado hermano, ya nosotros no estamos caminando en la corriente de este mundo, ya las cosas viejas pasaron. He aquí Adonai nos ha hecho aliyá, nos ha traído con mano fuerte, brazo extendido, estamos caminando en nuestra Kadosh Torah, conocemos la verdad nos hace libres, el emet, la verdad. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos miles de millones de seres humanos en la faz de la tierra caminando en la desobediencia, en su propia fuerza y en su propia voluntad? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de la ira. Hijos de la ira. Pero Adonai, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mashiach, por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yeshua nuestro Mashiach, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Yeshua. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de parte de Adonai, no por obras para que nadie se gloríe. No, hermanos, no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach
para buenas obras, las cuales Adonai preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, hay gente que hace, ¿cómo se llama?, donaciones y preparan cosas para dar. Y es importante que lo hagamos, mas no es el fundamento de nuestra fe. Es importante el dar, lo vimos ayer, la sedaká, el dar, el servir, el ministerio del servicio. Bueno, sería una redundancia decir el ministerio del servicio, porque ministerio significa servir, pero en el ministerio en el que podamos servir a quien podamos servir y de la manera en la que podamos servir, es importante en la vida del ser humano, pero no es la salvación. ¿Me están captando? Es lo que acabamos de leer justamente en este texto. Nosotros recordamos la historia de un hombre rico, ¿verdad? Y era de hecho un hombre judío, pero acabó en el tormento en el Hades, después de la muerte. Esa historia maravillosa que está en el libro de Lucas, vamos a ir un momento allí para que recordemos cómo se sucede esta historia. En el libro de Lucas, en el capítulo 16, acompáñenme por favor. Lucas, capítulo 16, libro de Lucas, capítulo 16, y veámosla en el verso 23. Leámosla en el verso 19, donde da comienzo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del hombre rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Qué escena tan impresionante. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Por favor, sería interesante que usted investigue, por favor, el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Observen la diferencia en el texto tan extraordinaria cuando dice que uno murió y fue llevado al seno de Abraham. El otro murió y fue sepultado. Ahí hay algo importante. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Aparecieron los muros en la frontera. Entonces le digo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Amén. Y Abraham le dijo: a Moshe y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Qué interesante, qué texto más maravilloso cuando hablamos de esta parábola, o esta enseñanza mejor, del hombre rico. En medio de esa agonía clamaba: Padre Abraham, es decir, que lo conocía, lo reconocía, sabía que había un patriarca llamado Abraham. Por eso, cuando hacemos la evaluación hasta este punto de lo que en la casa de Israel y en la casa de Judá, hablar del concepto de la salvación, podríamos decir que no hay un punto de equilibrio, no lo puede haber, un punto de comparación entre la una y entre la otra. Repito, en la casa de Judá se cree que el hombre, por su naturaleza, sea mala o pecaminosa
o lo que sea, el hombre que tenga la necesidad de ser salvo, ese hombre debe cumplir requisitos. ¿Cuáles son? Tefilá, oración, sedacá, dar y techuvá, arrepentimiento. Pero ¿qué ocurre? La mayoría de la comunidad judía de hoy no creen que hay un lugar de castigo eterno o literalmente lo que ya conocemos como el Hades. Para los hermanos de Judá no existe la condición del enemigo, no existe el adversario, no existe algo así como el infierno. Cuando una persona de la comunidad judía entra en esa condición de pecado o no cumple con lo establecido en nuestra Kadosh Torah, entonces su creencia es obtener el perdón a través de oración, arrepentimiento y buenas obras. Ya lo hemos definido. Espero que hasta este punto, amados, lleguemos a una muy buena conclusión. Recuerden que no estamos juzgando, no estamos acusando, no estamos señalando. Los amados de Judá tienen un valor extraordinariamente importante. Su amor por la Torah es algo extraordinariamente que Adonai permita que en la medida que nosotros crecemos en el aliyá, en el estudio de la Torah, lleguemos tanto a amar verdaderamente nuestra Kadosh Torah, que aprendamos a ser fielmente obedientes a lo que escrito está en nuestra Kadosh Torah. ¿Por qué hago esta mención que sé que pareciera un poco fuerte? Porque estamos viviendo tiempos de mucha liviandad, si puedo usar esa palabra. Estamos viviendo tiempos a medias tintas, decía un predicador hace muchos años, decía como azúcar y papel. Estamos viviendo una Torah como azúcar y papel que se deshace con tanta facilidad. Es decir, no hay duda que en los últimos años se ha producido un acontecimiento proféticamente establecido en cuanto a que Adonai ha tenido misericordia para con nosotros y nos ha traído a disfrutar de su Kadosh Torah. Ya hemos dado un paso gigante, como cuando el astronauta en la luna dio su primer paso. Dijo, es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran paso para la humanidad. Es un pequeño paso para nosotros pasar del nivel 2 a nivel 3. Es un pequeño paso, es una decisión. Pasar de domingo a Shabbat es una decisión, pero ante la presencia de Hashem es un gran paso espiritual. ¿Por qué? Porque estamos entrando al nivel del cumplimiento de lo que escrito está. Estamos entrando a un nivel de lo que la Kadosh Torah enseña. Estamos entrando a un nivel de conocer el Emet, conocer la verdad, y la verdad nos hace verdaderamente libres. Estamos entendiendo y comprendiendo mejor aún como nunca antes las convocatorias en Levítico 23. Estamos entendiendo la importancia de Pesaj, no de Semana Santa, por favor. Estamos comprendiendo panes sin levadura. Estamos comprendiendo la importancia del masá. Estamos comprendiendo la importancia de una tevilá. Estamos comprendiendo la importancia del Brit Milá. Estamos comprendiendo la importancia de la parashá. Estamos comprendiendo con otro nivel, en otra altura, en otra disposición, que definitivamente lo escrito está. Y estamos comprendiendo cómo Yeshua, los apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los discípulos, el mismo Rab Shaul y todos cuanto escribieron conforme a lo que escrito está, escribieron conforme a la Torah, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos 4 textos que leemos del Evangelio no son una teoría nueva, no son una palabra nueva, es simplemente corroborar lo que escrito está. Por eso, en esta creencia de obtener el perdón, para nosotros requiere, por una parte, el sacrificio de sangre, como lo mencionamos ayer. Y ese sacrificio de sangre otorga claramente la facultad de poder lograr el perdón. ¿Por qué? Observen lo que dice el libro de Levítico en el capítulo 17. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
Levítico capítulo 17, Vayikra 17, 11. Así es que el sacrificio en el templo fue siempre en el centro de lo que era la expiación. ¿Y quiénes celebraban esa expiación? ¿Y qué tipificaba el templo? ¿Y qué tipificaba hacer este proceso? Tipificaba que el pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá, todos participaban de lo que posteriormente se celebraría como la convocatoria en el día de Yom Kippur, el día de expiación. Por eso cuando hoy tenemos la excusa, no tenemos templo, lo he mencionado en muchas ocasiones, esa excusa no es una excusa ni mucho menos favorable ni aceptable. Porque aunque no tenemos templo, es nuestra responsabilidad practicar el seder, practicar la liturgia, practicar el ordenamiento establecido en la Torá frente al proceso que debemos cumplir cuando tengamos el tercer templo. Es decir, tú no puedes llegar al tercer templo si no has hecho la práctica de conocer el shofar, los sonidos del shofar, qué significa cada sonido de shofar, qué significa una tevilá, qué significa todo el proceso de expiación, qué significa Yom Teruah, qué significa la Sukkot, qué significa Pesach, qué significa. Cada convocatoria tiene una significancia extraordinaria. Usted se preguntará, pero todos los años repetimos y repetimos y repetimos. Por favor, por supuesto que tenemos que repetir hasta que aprendamos la lección y podamos comprender con exactitud lo que verdaderamente tenemos que hacer. ¿Saben? Para que cuando venga el tiempo de nuestro amado Yeshua y escuchemos a la final trompeta el sonido, el llamamiento del shofar, nosotros podemos tener la claridad que el tiempo se ha cumplido. Así es que en el Brit Hadasha, o el Pacto Renovado, o el Nuevo Testamento como se conoce, enseñamos entonces y vemos que a la luz de esta palabra, Yeshua nos habla claramente y nos habla, por ejemplo, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a tomar ese texto. Veámoslo un momento, por favor, en el Evangelio de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 15. Y veámoslo desde el verso 21, por favor. Libro de Mateo, capítulo 15, y vamos a tomarlo, en el capítulo 21. Dice la palabra: saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, reclamaba diciéndole: Adón, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Yeshua respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por favor, subraye el verso 24, préstele mucha atención, haga auditoría en este texto. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Adón, socórreme. Y respondiendo Yeshua le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Adón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Yeshua le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Maravilloso. Qué tema tan extraordinariamente importante. Porque justo antes de la destrucción del templo en Jerusalén, dice la palabra: pero estando ya Yeshua, nuestro Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de menos, es decir, no de esta creación, y por su sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para
purificación de la carne, cuanto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Adonai, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir a Adón vivo. En este orden de ideas, caminando frente al concepto de la salvación de la comunidad judía, la salvación de la casa de Israel, vamos a adentrarnos a un punto final en la jornada. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos en el punto 45, muy bien, porque quiero invitarlos, mis amados, perdónenme un segundo, por favor, para que me acompañen. He estado haciendo unas notas y he estado preparando el final de este programa apasionante. Y quiero que me acompañen, por favor, al primer libro de Juan. Atención, porque aquí viene ya la parte de nuestro desenlace para la jornada. Primer libro de Juan, y vamos a tomar un texto maravillosamente importante. Primer libro de Juan, por favor, acompáñeme en el capítulo 8. Primer libro de Juan, en el capítulo 8. Perdón, primer libro o Juan. Permítanme un segundo, por favor. Verificamos. Juan 8. Permítanme saber para confirmar si es Juan 8 o porque creo que primera de Juan no tiene 8. Juan, vamos a ver. Juan 8, versos 10 y 11. Vamos entonces a otro texto para conectarnos. Vayamos un momento a segundo libro de Pedro, a ver si conectamos por esta línea. Segundo libro de Pedro, por favor, aquí estamos. Y vamos a tomar el capítulo 1, segundo libro de Pedro, en el capítulo 1 en adelante. Vamos a verlo desde el verso, veámoslo en contexto. Segundo libro de Pedro, capítulo 1. Y nos vamos a enfocar en los versos 10 y 11. Ustedes ya, los que conocen un poco la historia, cuando yo menciono un 10-11, ustedes ya saben por qué menciono un 10-11. Si alguno de ustedes no saben por qué hago énfasis en el 10-11, escríbalo aquí en el chat y después le cuento. Dice la palabra: Simón Pedro, siervo y apóstol de nuestro Yeshua HaMashiach, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Elohim y Salvador Mashiach, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Adonai y de nuestro Yeshua HaMashiach. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, preciosas y grandes promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Ustedes recordarán que empezamos haciendo una tarea respecto a conocimiento, entendimiento, revelación, sabiduría. Ya ustedes recuerdan por qué hicimos esa línea de tarea, porque la estamos empezando a ver ahora aquí, en la práctica. Verso 7. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ahava. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento en Yeshua HaMashiach. Pero el que no tiene estas cosas, la vista estará muy corta. Es ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Voy en una lectura lenta, haciendo énfasis, porque nuestro cierre de semana debe ser absolutamente contundente. Dice el verso 11: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Adón y Salvador Yeshua. Lo voy a repetir, en nuestro Señor, en nuestro Adón y Salvador, Yeshua HaMashiach. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hermanos, por más que podamos conocer el Emet, la verdad, es necesario recordar. Es necesario recordaros, dice aquí, es necesario recordar que nuestro amado Yeshua, con mano fuerte y brazo extendido, nos tomó de nuestra condición de pecado, de nuestra condición de esclavitud, y nos trajo a libertad, y nos trajo a ser justificados, y nos trajo a redención, y nos trae al Emet para ser verdaderamente libres. Por eso no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Mashiach me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo tiempo tener memorias de estas cosas. Muy bien. En este proceso que estamos llevando, hablando de la salvación, surge entonces la primera pregunta que típicamente todos en algún momento hemos considerado. ¿La salvación se pierde o la salvación no se pierde? ¿Tenemos la certeza como creyentes de nuestra salvación o como creyentes en el continuo recurrir de la vida ante lo que llamamos, comillas, la caída, ante lo que llamamos el descuido, a lo que llamamos cualquier cosa que nos saca del camino? ¿Hemos considerado que la salvación se ha perdido? ¿Tenemos la seguridad de la salvación? Son las preguntas que vamos a resolver entre estos días que nos quedan. ¿Tenemos la verdadera seguridad de la salvación? ¿Tenemos la seguridad, mis amados, de la vida eterna? ¿Tenemos la seguridad? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Vamos a ir al libro de Juan, un momento. Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan tomemos por favor el capítulo 5. Acompáñenme un momento al capítulo 5 de Juan y veamos el verso, leámoslo en el verso 19 en adelante. Dice la palabra: respondió entonces Yeshua y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Está hablando el Hijo con respecto al Padre, el Padre con respecto al Hijo, y hablemoslo en el tiempo de hoy. Léalo conmigo. Todo lo que el Padre hace, el Hijo hace. Ahora, digámoslo parafraseadamente o interpretando esta frase, digámoslo de esta manera: todo lo que el Padre no hace, el Hijo no hace. Tú no le puedes pedir a tu hijo orar, ayunar, estudiar la palabra, hacer un devocional, cuando tú como padre no lo haces. Si nosotros como padres no hacemos el testimonio para nuestros hijos, ¿qué le espera a nuestros hijos en su futuro? Nosotros no podemos traer a nuestros hijos a la casa a adorar, a exaltar, a orar, a leer la palabra, cuando nosotros en casa pasa una semana de Shabbat en Shabbat que no abrimos una Biblia.
que no hacemos un devocional, que salimos de la casa sin orar, que no tenemos ni siquiera el tiempo de orar en los alimentos antes o después de los alimentos. No le pidamos a nuestros hijos lo que nosotros no hacemos, porque el texto dice, nada puede hacer en sí mismo, sino que lo que ve hacer a su padre, eso su hijo también hace. Porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el padre levanta a los muertos y les da vida, así también el hijo a los que quiere dará vida. Porque el padre a nadie juzga, sino todo el juicio lo dio al hijo, para que todos le honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió, o que le envió mejor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Por favor, subraye el verso 24 del libro de Juan, capítulo 5, porque aquí estamos entrando ya ahora sí en pleno al tema a donde debemos llegar. Lo voy a repetir, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que Él me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Adonai, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Está hablando en el sentido de la persona que no conoce de Adonai, todos aquellos que están muertos, todos que respiran y caminan pero están muertos, a esos muertos se refiere. Vendrá el tiempo en que ahora escucharán la voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien. Entonces, nuestra pregunta final en este proceso, y vamos a dejarlo en título, hablaremos a partir de mañana en el capítulo 6, aquí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 6, y veremos a partir del capítulo 25. Dice la palabra, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Adonai el Padre. Muy bien, amados. Ya vimos entonces el proceso con la casa de Judá. Vamos a enfrentarnos a la segunda parte, y es el proceso con los creyentes de la casa de Israel. Salvación por tefilá, por sedacá y por techuvá. Salvación por sacrificio, en reconociendo a Yeshua nuestro Mashiach. Y los requisitos para saber si tenemos la vida eterna y si tenemos la seguridad de una salvación eterna. Bueno, mis amados, tema apasionante. No solamente aprovecho para repasar, no solamente aprovecho para aprender, sino que aprovecho para que cada uno de ustedes, amados, vamos a disfrutar juntos de este alimento espiritual aquí en nuestro espacio de Torah al Instante. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos. El día de mañana continuaremos con un tema, repito, apasionante, y espero que al cierre de jornada logremos una gran conclusión que quede marcada completamente en nuestros corazones frente a esta propuesta de la salvación en la vida eterna. Mis amados, su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, su amado pastor Roberto Alfaro desde Yeshua HaMashiach, Casa de Israel, para todos un abrazo cordial. Gracias por sus mensajes. Hasta el día de mañana. Shalom, shalom, shalom.
Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante.